todo se va atando con las cosas aquí en la mañana. Porque la persona que voy a estar charlando ahora es de San Vicente. Su escuela primaria, tengo entendido, y su escuela secundaria la ha hecho allí en la ciudad de San Vicente. Quiero recibirla a Laura Tarabella, que es decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias. ¿Cómo estás, Laura? Hola, buenos días. Tal como vos decís, Daniel, efectivamente soy oriunda de la localidad de San Vicente. Cursé ahí mis estudios primarios, mis estudios secundarios y después, como muchos que terminamos la escuela y con sacrificio y esfuerzo de parte de nuestras familias, bueno, migramos, en mi caso, a la ciudad de Santa Fe para continuar estudios universitarios. Gran esfuerzo de los papás en ese momento. Exactamente, años bastante duros, los años 90, lo que eso implicaba, digamos, las transformaciones sociales, productivas, y bueno, con mucho esfuerzo de la familia, tuve la posibilidad de venir a la ciudad de Santa Fe, de compartir alojamiento con mis primas, que también ya estaban estudiando, que eran un par de años, ya tenían una carrera, y ahí conocer, bueno, comenzar a transitar distintos espacios de formación, la Facultad de Formación Docente en Ciencias, que fue la facultad en la cual me gradué como profesora de Geografía. Hoy nuestra facultad es la Facultad de Humanidades y Ciencias, que me honra ser la decana de la facultad, 2 periodos al frente de esta facultad, pero antes de ser decana de la facultad también me desempeñé en el rectorado de la universidad, en la secretaría académica, asumiendo diferentes roles. Y cuando estaba como secretaria académica de la universidad, me eligieron en el 2017 para asumir nuevas funciones, y en este caso como decana. Y bueno, y las responsabilidades continúan, así que ahora una mucho mayor voy a comenzar a transitar, de materializarse mañana jueves en la asamblea universitaria, y que tenga el enorme privilegio, como yo siempre digo, y la enorme oportunidad y un agradecimiento enorme de que me elijan rectora de la Universidad Nacional del Litoral, la primera rectora mujer en 106 años de historia de nuestra universidad, ¿no? Me has hecho fácil la nota, me contaste todo. Pero vos fíjate que yo quería ir por otro lado, para llegar a todo esto que estabas diciendo. Me parecía importante, digamos, porque de ahora en más allá de la facultad, todo indica que, digamos, vas a ser la primera rectora. Esto se va a dar a conocer mañana, después de la votación, pero todo está indicando eso. Y la importancia que eso genera. Pero por eso quería hablar de vos, y de esa década de los 90, y preguntarte, porque no me parece menor, dos cosas que me interesan. Primero, ¿cómo te gana la geografía? Si hay alguna maestra o profesora del secundario que es la que te hizo abrazar. Marcaron, exactamente. Bueno, me parece muy lindo esto que vos me estás preguntando, porque estabas recordando, en estos momentos uno comienza a ir para atrás, a buscar aquellos hitos en la biografía personal y académica que podemos transitar. Yo estudié en la escuela secundaria, en ese momento la escuela que son 2 escuelas las que tienen la ciudad de San Vicente, la escuela técnica, pero en ese momento la escuela técnica no era para mujeres, todavía era para varones, y después el Instituto Pedro Lucas Funes, que ahora es una escuela particular incorporada, porque cambiaron a partir de la ley de educación y demás, perito mercantil, que eran, digamos, lo que sería el comercial o el bachiller con orientación comercial. Y en el transcurrir de esos años, siempre me gustaron lo vinculado a las ciencias sociales, más allá de que, como todo estudio vinculado a lo contable, teníamos muchas horas de matemática, de contabilidad y demás cuestiones. Siempre me gustó la economía y me gustaban las cuestiones vinculadas a las ciencias sociales, pero en ese momento en la Universidad Nacional del Litoral no tenía la carrera de economía, y la más cercana era la carrera de contador público, y ahí no me encontraba tan vinculado, sobre todo porque tenía una fuerte carga de matemática, y si bien no me costaba la matemática, pero era una matemática diferente a la que podía transitar.
Y la geografía siempre me interesó, tuve buenas profesoras que me marcaron los años de la escuela secundaria, sí, los gustos por relacionar diferentes aspectos, distintas dimensiones de lo que hace a la ciencia geográfica, que luego cuando la comencé a transitar, a estudiar, me di cuenta que no era solamente la localización de los lugares o el conocimiento con relación a las condiciones físicas naturales, sino que el territorio era mucho más que esas cuestiones, que había una relación permanente y una dinámica permanente entre los procesos sociales, las condiciones ambientales, los procesos económicos. Entonces fui encontrando justamente en la disciplina de geografía esa conjunción de esa mirada, de la necesidad de articular de manera permanente diferentes dimensiones. Y me apasioné de la carrera, sí, de hecho no la abandoné nunca, la sigo enseñando tanto en la facultad como también en la escuela secundaria, porque sigo siendo docente de la escuela secundaria, como son las vueltas de la vida. Sí. La escuela que hice mi práctica para recibirme de profesora, el Comercial Domingo Silva de la ciudad de Santa Fe, y luego hace 25 años exactamente que sigo siendo docente de la Escuela de Comercio. Con menos horas, sí, en virtud de las responsabilidades que tengo, sí, me quedé con el turno noche, el nocturno, turno que quiero profundamente por las condiciones, por las características de los estudiantes, que provienen de diferentes también localidades de la provincia o de la Argentina, que hacen deportes, muchos de los chicos que van al Comercial están en las inferiores de los clubes de Santa Fe, o desarrollan tenis, o la natación. Sí. Entonces hay, digamos, como una heterogeneidad muy marcada que va, por un lado, en la práctica de un deporte, pero también aquellos que tienen otras realidades y que necesitan justamente una escuela secundaria que los aloje, que sea hospitalaria y que le permita justamente recibirse y terminar esos estudios. Así que bueno, eso tiene que ver un poco con esa historia de cómo elegí la geografía y por qué la sigo enseñando. Digo, estas dos preguntas, esto con el tema de la geografía, la que viene ahora, te las voy a hacer por única vez, porque ya después, estoy seguro, me voy a estar refiriendo como decana y no como decana, como rectora, y ya entraremos en otros temas. Pero respecto a la geografía me quedó claro. Ahora preguntarte, yo no creo en las casualidades, yo siempre digo las cosas se van atando unas con otras. Y recién hablaste del Comercial. Exacto. De la Domingo Silva, escuela que yo, mira, me has emocionado porque yo he sido presidente del Centro Estudiante del Comercial. Digamos, mi carrera política, mi idea política nace ahí en tercer año, con la revista Etapas, con la revista de la escuela, metiéndome en el periodismo segundo o tercer año, y mi padre decía, porque en casa eran bastante apolíticos, eran apolíticos en sí. Claro, ¿qué pasó? Bueno, contame un poco cómo empieza tu carrera dentro de la política, porque sos una persona política, sos una persona muy allegada a lo que es Franja Morada, a lo que era Franja Morada. Contame cómo empieza tu carrera política. Bueno, vos bien decís, cuando estábamos en la escuela secundaria nuestra tenía un centro de estudiantes, pero que recién se estaba conformando, una escuela que es privada, confesional, porque eran las posibilidades que teníamos en la localidad, porque como te decía, la escuela pública técnica no permitía todavía mujeres, recién cuando estábamos transitando los primeros años comenzó a ser mixta, ahora ya hay tantas mujeres como varones que eligen la escuela técnica, pero siempre estuve vinculada cuando se pensaban algunas actividades en la escuela secundaria de colaborar, de estar, de organizar y demás. Cuando llegué a la ciudad de Santa Fe y comencé a transitar los primeros años, el primero y el segundo año, bueno, uno va conociendo diferentes compañeros, colegas de otras carreras, porque si hay algo que tiene justamente la facultad y particularmente la carrera que yo elegí, es que hay un conjunto de asignaturas que son comunes a varias carreras que hacen a la formación docente en general. Y ahí nos fuimos obviamente encontrando con quienes ya estaban desarrollando una militancia en la agrupación política que vos mencionás, la Franja Morada, pero también eran momentos de mucha discusión con relación a la sanción de la Ley de Educación Superior, todos los debates que estábamos. Entonces me fueron convocando como para que representara en distintos roles, hasta que asumí mi primera función como consejera directiva. Y tuve la responsabilidad, nada más ni nada menos, que elegir a Hugo Estorero como rector de la Universidad Nacional del Litoral. Por eso que digo que desde los años 90 hasta la fecha siempre tuve la posibilidad de elegir rectores. No me voy a poder elegir a mí.
voy a ser elegida, pero siempre representé al claustro en distintos, representé distintos claustros porque me han elegido mis colegas, los estudiantes para que los represente como estudiantes, luego los consejeros auxiliares y después los consejeros docentes. Entonces, eran los años 90, contextos particulares de mucha discusión, de mucha movilización, y ahí fui justamente asumiendo más desafíos, más responsabilidades, entonces de ser una consejera directiva, una estudiante avanzada de la carrera, que tenía buen diálogo, buena interlocución, hasta llegar a convertirme en presidenta del Centro de Estudiantes. Me eligieron en el año 1995 y fui presidenta durante todo el año 1996. Y ahí tengo, muy aguerrida me decían que eras, muy combativa. Sí, y además momentos en los cuales en mi facultad, lo sigue siendo ahora, es una facultad de mucha discusión, de muchas fuerzas políticas que convergen con miradas no necesariamente similares, sino justamente donde la disidencia y la búsqueda permanente de consenso es la forma justamente para poder seguir adelante y desarrollar las distintas políticas y acción. Me acuerdo que en ese momento la agrupación, éramos dos agrupaciones, y una de ellas, que son amigos hasta personales incluso, estaban reunidos en un frente y fueron años bastante duros de discusiones permanentes, pero siempre con mucho respeto. Lo que las ideas pueden ser diferentes, los posicionamientos a ciertos temas en algunos casos eran similares, pero la impronta, las características, las perspectivas de cómo abordarlo diferían. Y bueno, ese año 1996 culminó no solo con mi mandato como presidenta del centro, sino también que me recibí, porque en realidad a mí me faltaba una única materia, que era la materia en la cual no tenía correlatividades y tenía más tiempo de que no se me perdía la regularidad, y entonces entregué el mandato de presidenta del Centro de Estudiantes y en diciembre me recibí de profesora. Bien. Y a partir de allí continuó, digamos, toda mi otra trayectoria. Yo ya era ayudante alumna, luego concursé unos años después mi primer cargo de auxiliar y así sucesivamente, pero siempre estuve vinculada con la cuestión de la política universitaria, porque bueno, me identifico, forma parte de mi biografía y mi trayectoria y me ha brindado formaciones, digamos, ¿no? Bien, hay otra cosa que tampoco es casual, y hablábamos de los 90 y por eso quería ir con tus inicios y tu San Vicente. Hablabas de que la escuela técnica era imposible porque no tenía acceso las mujeres, era toda de varones, y hoy fíjate vos que si uno mira las matrículas de la facultad, no sé, de medicina, me parece que hoy son más mujeres, y quizás hace 20 años atrás pensar que te iba a atender una médica mujer para un grupo de la sociedad hacía ruido, y hoy no hace ruido nada de eso. Digamos, desde el 90 hasta ahora, vos venís atravesando todo ese cambio que tiene nuestra Argentina, que es fantástico, en donde la mujer tiene una participación importantísima. Y por eso no va a ser casual que entre los 260 asambleístas te designen como rectora. Sí, no, bueno, fueron procesos, como vos bien planteás, en donde las mujeres fuimos asumiendo cada vez roles más importantes, liderazgos, lugares de conducción destacados. No obstante, falta bastante todavía por hacer. Hay una feminización de la matrícula de nuestras carreras universitarias, no solamente en el ámbito de la Universidad Nacional del Litoral, sino también de la Universidad Argentina en general, incluso carreras que tradicionalmente eran más de varones, como por ejemplo las ingenierías. Ahora en algunas ingenierías también se va viendo una mayor afluencia de mujeres. Pero en mi facultad, digamos, siempre las mujeres fueron como mayoría por las especificidades, por las características con relación a los varones. Y los lugares de liderazgos también lo han ostentado más mujeres que varones. De hecho, en mi facultad hubieron más decanas mujeres que los decanos varones. Pero a nivel de la universidad y de otros lugares cada vez más de mayor responsabilidad o más potentes, es como que las mujeres todavía les cuesta un poquitito más. Es como que la vara siempre suele estar un poco más altas, muchas veces no tanto de los varones, sino también de las propias mujeres, como que tenemos mayores exigencias o una exigencia mayor hacia nuestros pares, o nuestras pares mujeres en este caso, pero los tiempos se están modificando, están cambiando, entonces eso
lleva a que tengamos que asumir y que estemos en condiciones y preparadas para justamente poder asumir estos retos o estos desafíos en tiempos que son también muy complejos y muy difíciles. Bueno, yo pienso que si se aprieta el acelerador, se aprieta bien, porque todo indica que serás la primera decana mujer en 106 años de la UNL, pero te acompaña otra mujer, así que fórmula de dos mujeres, y una mujer que, bueno, como vicedecana tiene ya su trayectoria y tiene su expertise, y creo que en ese sentido te vas a sentir muy, muy bien apoyada. Sí, exactamente. Bueno, Liliana Dillon, que es la actual decana de la Facultad de Ciencias Económicas, que ha sido reelecta para un nuevo periodo de gobierno en su facultad y que obviamente me va a acompañar en estos 4 años. Y sí, se conjugan, como bien vos decís, no solo que una rectora mujer en una universidad centenaria, sino que además la fórmula está integrada por 2 mujeres. Esto no es tan común en el sistema universitario argentino. Existen muy pocas universidades que tienen una fórmula de 2 mujeres, sino que se trata siempre de un varón y una mujer, mayoritariamente en ese orden, o de una mujer con un varón, pero bueno, en este caso se conjugan 2 mujeres que vamos a tener justamente esas responsabilidades y que la vamos a asumir con mucho compromiso de cara a estos 4 años. Entonces creo que nos vamos a complementar muy bien para poder seguir proyectando, consolidando y afianzando nuestra Universidad Nacional del Litoral. Bueno, por último, estos últimos minutos quiero hablar de mirar hacia adelante, y cada rector, en este caso una rectora, va a buscar un lineamiento o una impronta. ¿Cuál sería un poco la idea que vos tenés respecto a la universidad del futuro, a la universidad de cara a 4 años para adelante? ¿Qué te gustaría que se cambie? Sí, bueno, nosotros vamos a asumir en una universidad que no es una caja vacía, no llegamos a un lugar sin historia, todo lo contrario, sino que vamos a tener que honrar justamente este presente. Por eso me gusta utilizar estos términos de afianzar, de consolidar o de potenciar o de proyectar. Presentamos un conjunto de lineamientos que tienen que ver con las diferentes funciones sustantivas de nuestra universidad, que hacen a la enseñanza, que hacen a la función de investigación, de ciencia, tecnología e innovación, que tienen que ver con potenciar el vínculo con el territorio y en correlación a estos aspectos hay siempre preocupaciones y que nosotros las volvemos a poner en la agenda porque si bien hemos avanzado en algunos aspectos, hay cosas nuevas para poder transitar y recorrer. Una de ellas refiere a pensar nuestras carreras, tanto de pregrado, de grado y posgrado, a partir de un sistema que es nacional, que se llama el Sistema Argentino de Créditos Académicos, cuya sigla es el SACAU, que implica justamente un nuevo cambio de paradigma para poder pensar nuestras carreras. ¿Qué significa esto? Que no solamente tenemos que calcular o mirar las horas en que un estudiante y un docente desarrollan esa actividad de interacción pedagógica en un aula, sino también el trabajo autónomo del estudiante. ¿Cuánto le lleva cursar la materia, rendir la materia y aprobar esa asignatura? Eso va a implicar nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender y mucha formación para los equipos docentes. Entonces ahí hay un desafío muy importante que tenemos que transitar. Hay unos tiempos que están marcados no solamente por normativas nacionales para realizar todas esas adecuaciones, sino también tiempos que tienen que ver con los procesos de discusión y de debate interno que vamos a tener que justamente transitar en nuestra universidad y en las distintas facultades, que son todas muy diversas, tienen sus propias singularidades, sus historias institucionales, sus particularidades y demás en cuanto al perfil de ese graduado o de ese graduada. La articulación con el nivel secundario va a seguir siendo clave, es decir, la pandemia trajo al descubierto o desnudó ciertas situaciones que ya se venían viendo, de ciertas dificultades y demás, en lo que hace a la lectura, a la escritura, a la comprensión. Nuestra universidad desplegó un conjunto de dispositivos y herramientas, pero siguen siendo insuficientes, así que pensar una articulación nueva con el nivel anterior es clave, de ahí que es muy importante todas las instancias de vinculación, de profundización que podamos tener con el gobierno de la provincia de Santa Fe en particular, porque la mayoría de nuestros estudiantes provienen de Santa Fe, pero sí también con los gobiernos de otras provincias para ver qué instancias podemos mejorar en ese tránsito de la escuela secundaria
a la escuela, a los estudios universitarios. Y con relación a lo que tiene que ver con ciencia, tecnología, innovación e investigación, la UNL ocupa los primeros lugares en cuanto a esos desarrollos. El desafío más importante va a estar en pensar justamente proyectos de investigación, de innovación y de transferencias que sean mucho más interdisciplinario o multidisciplinario o transdisciplinario, como lo quieran llamar, cada uno connota cosas diferentes, porque tiene que ver con la atención a ciertas problemáticas que son mucho más complejas. Entonces, justamente esa mirada mucho más plural de los temas que involucra distintas disciplinas es lo que nos va a permitir justamente acercarnos y anticiparnos a esas necesidades o a esas demandas de los territorios. Bien. Por eso lo que yo decía, que una fuerte presencia territorial de la universidad, que ya la tiene, pero que hay que potenciarla, en el centro norte de nuestra provincia, a través de sus 3 centros universitarios, en Reconquista Avellaneda, en Galvez, en Rafaela Sunchales, que ha sido el último en ser creado por Asamblea Universitaria, y que tenemos los grandes desafíos de justamente lograr toda una todos los procesos de regularización de los planteles docentes y demás van a ser clave. Bien. Por lo tanto, una articulación con los gobiernos locales es muy necesaria, con el gobierno de la provincia, obviamente con el gobierno nacional, porque tenemos que justamente poder colaborar en la formulación de políticas públicas. Tenemos masa crítica en nuestras universidades para poder hacerlo. Bien, seguramente una vez electa son 268 asambleístas. 268 ese es el asambleístas. Número. Esto va a ser mañana a las 16 horas comienza la asamblea. Una vez electa, me parece que uno de los puntos, aunque ya has tomado o tenés conocimiento porque sos decana, las cuestiones financieras son muy importantes. Y si bien venimos machacando, que venimos con el presupuesto de hace 2 años y por ahí la gente dice, pero sigue funcionando porque hay un compromiso, es impresionante, hay que decirlo, es impresionante el compromiso de trabajo y de ver dónde falta y a qué le sacamos para que no se note, pero hay que cubrir distintas situaciones. Bueno, creo que ese es el otro desafío hacia adelante. Y bueno, y ahí hay otro ejemplo grande. Me parece importante destacar al ámbito financiero de la universidad, porque pese a la adversidad de tener un presupuesto muy acotado, se siguió andando, y eso no es menor en la Universidad Nacional del Litoral. No es menor, y tiene que ver con esto que vos estás planteando, que es con la responsabilidad y la capacidad de rendir cuentas. Es decir, la universidad rinde cuentas de manera permanente. Nosotros administramos fondos públicos. Entonces, en la administración de los fondos públicos tenemos que ser muy cuidadosos cómo utilizamos esos recursos. Y nos hemos dado, en virtud de justamente de estos presupuestos que no son los deseados, porque las necesidades son múltiples y las posibilidades para satisfacer esas necesidades no necesariamente alcanzan con todo el presupuesto. Entonces, establecer un orden de prioridades, hacer una mirada cuidadosa, austera, estratégica, en qué utilizarlos, de qué manera hacerlo, es lo que nos ha permitido a nosotros poder continuar desarrollando las funciones sustantivas. También fue una decisión de la comunidad universitaria del litoral seguir manteniendo la universidad con las puertas abiertas. No dejar de bregar por un presupuesto acorde, que sea sostenido obviamente por el Estado, porque es su obligación, cuidar cuidadosamente cada uno de esos recursos, enfrentando obviamente a situaciones complejas, porque cuál es la dificultad que estamos atravesando, el tema de los equipamientos. Si hay un equipamiento que tal vez no funcione y que hay que arreglarlo, hay equipamientos que son muy costosos, o la renovación de esos equipamientos. Entonces hay que establecer muchos acuerdos, mucho diálogo para tal vez priorizar, bueno, este mes se compra este equipamiento, el mes que viene se puede comprar otro, y así sucesivamente. Pero fue un deber y una enorme responsabilidad de seguir sosteniendo las funciones sustantivas con la calidad que se merece. Por supuesto que algunas cosas se pudieron haber realizado de una manera diferente y seguro, pero bueno, de acuerdo a los contextos en los cuales estamos atravesando, tratamos de poner todo lo que esté en nuestro alcance y mucho más para seguir justamente dando cuenta de eso, porque la confianza pública es fundamental. Es decir, que las universidades sigamos estando y que sigamos teniendo una buena imagen y que nos sigan acompañando, tiene que ver justamente porque hay confianza. Y esa confianza hay que
tratar de renovarla todos los días. Y en esa renovación de la confianza se hace fundamentalmente con acciones, con proyectos, con materialización de esas acciones, con las posibilidades de buenas articulaciones, de buenos vínculos con la sociedad civil, con distintos actores de la sociedad civil, pensando también en cómo nos podemos ayudar mutuamente, cómo podemos financiarnos o confinanciar proyectos de investigación o proyectos de extensión que atiendan justamente a ciertos problemas reales de esos territorios y puedan dar respuestas superadoras, ¿no? Laura Tarabella, decana de la Facultad de Humanidades y Ciencias, va a ser la última vez que te voy a presentar así, seguramente será de otra forma. Agradecerte este rato. Sé que tu agenda es muy complicada y en estos días va a ser más complicada. Tengo bien en claro que para vos en lo personal mañana va a ser un mojón, una fecha muy importante en tu historia, pero me parece que es una fecha muy importante en la historia de la Universidad Nacional del Litoral, porque bueno, será dirigida por una mujer y por un binomio de mujeres. Agradecerte este rato. Quería buscar la impronta un poco que te conozca la gente por el otro lado, no por la cuestión académica, y por eso es que las primeras preguntas iban en ese sentido. No, y las agradezco enormemente porque tengo mi familia en San Vicente, mis amigas de toda la vida que están allá, voy bastante seguido a San Vicente, en los últimos tiempos tal vez no tanto como lo deseara, pero por mis obligaciones y demás cuestiones, pero tengo un cariño muy enorme por el oeste santafesino, como que son marcas, digamos. El oeste santafesino para mí tiene una marca muy importante que tiene que ver con la perseverancia, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con el trabajo, que tiene que ver con ese sentido de la responsabilidad, y entonces en cada una de mis funciones y mis actos en los que emprendo, justamente eso está muy presente, porque también tiene que ver con esta historia en la cual los esfuerzos que no solo lo personal, sino de todos los que me acompañaron y me habilitaron para que pueda llegar acá. En ese sentido, yo les agradezco a todos mis maestros, desde la jardín de la primaria, de la escuela secundaria, los que estuve en la facultad, en la universidad, a quienes confiaron, a los distintos rectores que siempre confiaron para que yo pueda asumir y acompañarlos en algún área de gestión, obviamente mi facultad cuando me eligieron como decana en los distintos claustros, y ahora, bueno, a la comunidad universitaria de materializarse. Entonces soy muy agradecida de las posibilidades, de las oportunidades y de las habilitaciones que me han dado hombres y mujeres para que hoy pueda, digamos, asumir, o a partir de mañana y del año próximo, cuando efectivamente eso se produzca, por 4 años, que es el periodo por el cual nos van a elegir, la conducción de la Universidad Nacional del Litoral. Pero soy muy agradecida de todo aquello. Lo sentimental es muy importante, digo, para la gente de San Vicente. Bueno, una hija de San Vicente decana, 2 veces decana, y hoy, rectora de la universidad. Me parece que es un hito realmente también importante para toda la comunidad de San Vicente. Así es. Te dejo un abrazo y estaremos atentos a mañana a la asamblea. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por buenos días. Por tu tiempo, hasta luego. Hablábamos con la decana de Humanidades, será electa, sin lugar a dudas, como rectora de la Universidad Nacional del Litoral. Va a ser un día histórico, digo, en lo personal para ella y en lo personal para el UNL, porque será, si todo va en ese sentido, la primera rectora mujer, y con una particularidad, el binomio, tanto rectora como vicerrectora, rectora, van a ser mujeres en la UNL. Bien, tengo la apertura.